Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Recurrentemente nosotros pensamos que el Señor Jesús tenía un McLaren o de pronto tenía un carro de lujo, que tenía un Lamborghini o algo así para llamar la atención de Pedro, ¿no? Porque en realidad, en la actualidad usted mira que la gente sigue es a la gente que supuestamente para ellos tiene testimonio. Por ejemplo, que tengan carros de lujo, mansiones, que tengan dinero, que tengan la iglesia más grande. Yo encuentro un Señor Jesús que en realidad andaba por la orilla de una playa y que invitó a un hombre a seguirlo. Pero este hombre, dejando su red, le siguió. Hay un por qué él le siguió. O sea, es necesario que yo explique el por qué. Ya que muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, pensamos que la doctrina no es importante. O sea que también les vengo a hablar de doctrina. Esto porque hace poco hay un predicador muy famoso, se llama Dante Gebel. El hombre dijo que la doctrina no salvaba a nadie y que la doctrina no era importante o que la doctrina no nos hace semejantes a Cristo, lo cual es una de las mayores herejías que yo le he escuchado a este hombre y que hay muchas personas en la actualidad que aceptan esto como si esa fuera una regla o como si esa fuera la realidad, lo cual para un predicador tan viejo como él, que ya tiene tantos años, es una vergüenza. ¿Sí? Y que en realidad pues nosotros nos basamos en la doctrina apostólica, ¿no? Y que también nosotros tenemos raíces de reformadores. Y precisamente los reformadores se dieron cuenta de que en algún momento la doctrina de la iglesia romanista no estaba bien. Y de ahí nació la reforma, o sea, de ahí nacieron los reformadores, aquellos hombres que le dijeron no a la mentira, no a la impunidad, y no solamente eso, no a la herejía, no a la apostasía, no al ecumenismo. Entonces, esto en la actualidad se ha convertido en un serio desorden. Si usted es un Dante Liber, quizás este no sea su espacio. Y le digo yo a usted por qué, porque en realidad también se ha convertido en un Dios para muchas personas. Cuando nosotros tenemos que seguir los dichos de Cristo. El Señor Jesús decía que les conviene que yo me vaya, él diciéndole a los discípulos, porque si yo voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y en dónde están los dichos de Jesús? En la Escritura. Entonces, vamos a leer San Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice, a continuación que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban o que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es un relato muy diferente al que aparece en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Les invito también a Mateo capítulo 4, y vamos a estar allí. Téngalo ahí, Mateo capítulo 4, y vamos a estar en el título en donde dice Jesús principia su ministerio, que está en el versículo 12. Entonces, quiero aclarar varias cosas. Regularmente este texto es muy mal aprovechado por los mercaderes de la fe, porque para ellos es fácil hablar de una manera descontextualizada, diciendo cosas que no sugiere el texto para hablar de economía. Entre esas cosas le hablan a uno acerca de la barca, de las redes, de los pescados, como si en realidad el único propósito que tuviera el Señor Jesús fuera llenar la barca de Pedro. En realidad la barca fue lo que menos importó. ¿Por qué? Porque apenas llegó a la orilla, a Pedro ya no le importó la barca. Pedro siguió a Jesús, no comercializó ese pescado. Posiblemente ese pescado fue repartido. Entonces, ahí es donde quiero hablar y quiero empezar, porque es que hay una seria confusión acerca de las cosas que Dios hace
y del objetivo con la que él hizo este tipo de cosas. El predicador de la prosperidad le dice a usted que esas cosas las hizo el Señor para mostrar un milagro, y eso lo utiliza él para hablarle de prosperidad, diciéndole que si Dios está en su barca, definitivamente su barca se va a llenar de pescados, o usted va a ser prosperado. Pero el sentido del texto me formula algo muy importante, y es la vida de conversión de Pedro. ¿Qué hizo que Pedro siguiera a Jesús? Él no se quedó con los pescados de la barca, siguió al maestro. Entonces, ay, Fabián, de verdad, a mí nadie me ha hablado acerca de Pedro. A mí, oiga, de verdad, ¿y por qué lo siguió? ¿Qué hizo que Pedro, pregúntese usted, qué hizo que Pedro le siguiera aún hasta en la misma situación de que aún después de que murió, después de que lo negó, usted lo encuentra nuevamente lavando las redes, otra vez pescando, y el Señor Jesús a la orilla de la playa esperándolo a él? Él estaba desnudo, se botó al agua y llegó hasta los pies del maestro. O sea, fue un largo recorrido. Fue un largo recorrido. Esto nos formula una seria pregunta a nosotros. ¿Cuál sería el motivo, la razón o la circunstancia de que Pedro lo siguiera? Y si eso tiene que ver con mi vida, ¿no? Porque pues en realidad la idea de esta predicación es que el Espíritu de Dios te hable a ti, me hable a mí y hable a las personas que están aquí. Entonces, hay un serio problema con la forma en la que nosotros formulamos las preguntas en el Evangelio. Por ejemplo, como lo dije anteriormente, nosotros pensamos que la razón fundamental fue el milagro. Entonces decimos, lo más impresionante fue que echó las redes y aparecieron miles de pescaditos y las barcas se querían hundir. Incluso tuvieron que pedir ayuda del barco de lado, de los que estaban por allí, ¿no? Pero nadie piensa es en la forma en la que Jesús abordó al pueblo y abordó a Pedro. Incluso a algunos discípulos, como usted puede ver, los hijos de Zebedeo. Entonces, usted debe pensar claramente, tiene que leer la Biblia contextualizadamente. Por ejemplo, hay tres relatos. Está el relato que está en Mateo capítulo 4, que es el que lo acabamos de buscar, desde el versículo 12 al 25. Está Marcos capítulo 1, en el versículo 14, que ahorita vamos a leer, mejor dicho, de rapidez. Y está el texto de Lucas, que fue el que le leí al inicio. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, presten mucha atención, hermano, estos dos versículos le van a mostrar a usted el propósito de Jesús. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando usted empieza a leer hasta ahí, usted dice, ¡ah! O sea que el propósito como tal de la llegada allí era cumplir una palabra profética que hablaba claramente acerca del propósito del Señor Jesús. El propósito era ser luz, apartar a esa región de la sombra de muerte, ¿sí o no? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz manifestarse a ellos. Pero la pregunta, Fabián, es ¿cómo se manifestó? Ah, claro, es que hacía grandes milagros y prodigios. Antes del milagro, quiero que usted entienda que hubo una gran charla de parte de Jesús, como lo leímos en Lucas capítulo 4, en donde él está exponiendo su sermón, tanto así que la gente lo agolpaba. Estoy hablando del Evangelio de Lucas, no del Evangelio de Mateo, y él tuvo que subirse a una barca y allí dar su sermón. En la barca estaba Pedro y otros pescadores, entre ellos otros discípulos, y él empezó a transmitir el mensaje. ¿Cuál era la luz o cómo mostraba Jesús la luz? A través de los milagros. Yo encuentro que, como lo he dicho en varias ocasiones, los milagros no fueron la luz, fueron simples degustaciones. En realidad la gente no se convirtió por los milagros. En realidad la gente se convirtió fue por lo que hablaba Jesús, por lo que manifestaba su boca, por el mensaje diferente. La gente piensa que van a tener una conversión si Dios les da una señal, y la gente demanda señal. Pero los pescados no hicieron la conversión de Pedro. Por ejemplo, cuando usted mira allí en Lucas, Pedro se arrodilló y le dijo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador. ¿Pero por qué?
porque ellos vieron lo de los pescados, estaban pescando todo el día y él dijo, ¿y este señor quién es? Que hasta los mismos pescados le obedecen. Entonces en ese momento hubo temor porque vieron el milagro, pero la conversión de Pedro solamente fue hasta en el momento en donde vio al Señor Jesús resucitado, y allí, cuando el Señor Jesús le está haciendo un desayuno con una vergüenza terrible porque lo había negado, allí el Señor le da una comisión, se revela a él y le da una misión. Y no solamente eso, sino que él pudo entender en su corazón verdaderamente el sentido del Evangelio. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.